almuerzo, la harina y los frijoles, lo único que tenía para el almuerzo, es la que está viniendo aquí sacando un peso prieto y poniendo en la ofrenda. Y con eso, tú estás manteniendo toda esta religiosidad falsa que lo que hace es explotarla ahí también. Jesús no es fácil, hermano. A veces nos ponemos incómodos con algunos predicadores que son así. De verdad que hay forma de hacer las cosas, hay que ganarse el respeto y todo. Hay mucho, pero, hermano, Jesús nos hubiera puesto a nosotros un poquito incómodos, Jesús. Ojalá lo haga. Pero, como les decía, quisiera hacer énfasis en un detalle. Capítulo 21, versículo 37. Nos da la otra faceta de Jesús en Jerusalén. Hay un contraste entre Jesús del templo y Jesús del monte. Jesús del templo, Jesús del monte. El Jesús del templo es crítico social, pero el Jesús del monte es piadoso, es de devoción, es ungido, está en la comunión con Dios, está en búsqueda de lo que nosotros actualmente todavía llamamos espiritual, como si lo anterior no fuera, pero para que se enfoque. ¿Y qué hace Jesús? Jesús va del templo, en la confrontación de poderes, al monte, en busca de la mayor autoridad, en busca del mayor poder, porque el aliado de Jesús y el aliado del ministerio de Jesús es el poder sobrenatural. ¿Puedes decir amén? Y como Él está aliado al poder sobrenatural, no hay poder en este mundo que le confronte, no hay poder en este mundo que le tiene una trampa. Jesús es el Jesús de la calle, es el Jesús crítico, es el Jesús que confronta, pero Él lo hace desde una óptica espiritual, Él lo hace bajo la unción del Espíritu, no aliado a ningún otro poder, y está allí en oración, y Él va de la oración a la calle, Él va de la oración al templo, Él va de la oración hacia allí. Si nosotros nos mantenemos en el templo, nos mantenemos en la calle, nosotros nos agotamos. Estamos carentes de poder, pero si vamos al monte solamente, ¿nos volvemos? ¿Qué nos volvemos? Monjes, ascetas. Entonces necesitamos estar en equilibrio entre el templo, la calle y el monte en oración. Y allí viene el poder para la transformación en la misión. Qué precioso es el ministerio de Jesús. Nosotros podemos recordar como en Juan capítulo 8. ¿Se han dado cuenta que hay un versículo allí que salta en las divisiones de nuestras Biblias tradicionales? Viene el capítulo 7 bajo un epígrafe, y creo que es el 8, 1, 2 por allí, que es otro capítulo pero está bajo el mismo epígrafe. No recuerdo bien si es del 7 al 8, del 8 al 9. ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, dice que cada uno fue para su casa, pero Jesús fue para el monte a orar. Allí está la diferencia. Quienes van para sus casas y viven sus comodidades no pueden transformar, pero quien va al monte y va a la oración tienen el poder para transformar con la gracia de Dios. Por eso, quienes fueron para su casa son aquellos que salieron cabizbajos, condenados porque eran pecadores. Fueron aquellos que salieron cabizbajos porque estaban enjuiciando a una mujer que era tan pecadora como lo eran ellos. Quienes van para la casa son aquellos que al otro día no van hacia la calle, sino que están reservados para sí mismos, para su propia vida, pero Jesús va al monte y la mañana siguiente está en el templo otra vez, enseñando con poder. Hermano, necesitamos, esta semana Luis usó una frase en el tiempo que tuvimos previo a la cumbre, que quiero hacer la mía, y es que nos acostumbramos a buscar o algo así las cosas más complejas y olvidamos la más sencilla, como es encontrarnos con Dios a diario. Queremos nosotros mantener un programa creativo durante un año y no podemos mantener un devocional diario con el Señor una semana. Nos damos cuenta que es paradójico, es contradictorio, no podemos hacerlo.
Parece sencillo, ¿no? Pero vamos allá, para que nos demos cuenta. Haga un calendario de la semana. Y no planifique nada, no se planifique nada, solamente haga su calendario de la semana, déjelo así y después registre lo que sucedió en él. Y se darán cuenta cuán irregulares, cortos, interrumpidos son nuestros tiempos de oración y de búsqueda espiritual. Tenemos que ir al monte, tenemos que ir a la oración. Entonces, hermanos míos, quisiéramos que ahora podamos enfocarnos en Pablo. Y de Pablo vamos a hablar su llamamiento, su identidad, inspiración, sufrimiento y esperanza. Hablando del llamamiento, ¿en qué capítulo comienza el llamamiento de Pablo? ¿Cómo? Hechos. ¿Qué capítulo? Hechos 9. Y Jesús se le apareció a Pablo camino a Damasco. Y Pablo, no sabiendo con quién hablaba, sí supo que era suficientemente alguien de autoridad como para llamarle Señor y caer derribado. Allí fue el encuentro que transformó a Pablo para siempre. Allí comienza el ministerio con un llamamiento. Del llamamiento de Pablo quisiera hacer las siguientes notas. Primero, con el llamamiento no viene una lista exhaustiva de todo lo que hemos de hacer en el ministerio. Pablo se encontró con Cristo, pero no comprendió muchas cosas hasta varias semanas, meses y aún años después. Fíjense, a corto plazo, Pablo se levantó de allí, entró a Damasco y estuvo en oración y ayuno. Para subrayar eso una vez más, oración y ayuno. Pero no fue hasta que vino Ananías que comenzó a comprender su llamamiento y le dijo: Ananías, el Señor me ha enviado, Él te ha escogido como instrumento suyo para que seas testigo en todas las naciones, y me ha enviado para orar por ti, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y allí comenzó la primera explicación de la agenda misional de Pablo. Pero, como si eso fuese poco, si nosotros vamos a Gálatas, los primeros capítulos, principalmente el capítulo 2, nos damos cuenta que él pasó varios años, 2, 3 años, en un retiro, en una búsqueda espiritual, que no solamente fue retirado, sino que el Señor le reveló el Evangelio progresivamente en los primeros años del ministerio. Pero, aunque él no comprendió todo su llamamiento y adoptó, incorporó su filosofía misional, fue en crecimiento progresivo, él, desde el capítulo 9, versículo 20 al 22, está ya en pie, dando testimonio. Ya está en pie predicando el Evangelio. Lo que quiero decirle con esto es enfatizar lo mismo que hablé ayer. No ocurre tal cosa en el ministerio como fases estáticas, donde una vez vencida la dejamos atrás y comenzamos otra, sino que él está recibiendo el llamado, está siendo lleno del Espíritu Santo, capacitado para la misión. Al momento se levanta y comienza a estar predicando y dando testimonio sobre la base de lo que ya comprende. No está inventando un evangelio, sino que está de la base de lo que ya comprende, desde la base de lo que ha experimentado. Desde allí se para y postula su evangelio, le lanza su evangelio, su predicación. Y mientras siga haciendo esto, crece en la comprensión de lo que el Señor quiere consigo mismo. Entonces, el llamamiento es importante porque Él nos ayuda a identificar el rol dentro de la misión. No existe tal cosa como entró en el ministerio y voy a hacer lo que me gusta hacer, o voy a crear mi responsabilidad. No nos es dado a nosotros el crear, el formular cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestro rol, sino que nuestro rol está en el diseño de Dios, y cada uno de nosotros ha de descubrir en la voluntad de Dios para qué somos llamados. Y si nosotros nos hallamos haciendo algo para lo cual Dios no nos ha llamado, no tendremos el respaldo
respaldo suyo. El llamamiento define el rol en la misión. En tiempo atrás, muchos pastores fueron los pastores que hoy aún pueden estar ejerciendo como pastores, fueron al seminario a capacitarse, se graduaron como pastores, porque era el único ministerio formal que capacitaban y enviaban a las iglesias locales, pero tenían una fuerte pasión por las misiones. Entonces después tenemos misioneros pastoreando iglesias, me explico luego, pastoreando iglesias con una fuerte inclinación misionera únicamente hacia el evangelismo, descuidando otras áreas del ministerio, porque no son pastores, sino que son misioneros haciendo rol pastoral y enfocados únicamente en las misiones. Y algunos pastores han dicho: yo estoy al frente de la iglesia porque llegué a hacerlo, pero lo que a mí realmente me gusta es estar plantando iglesias. Pero el único ministerio establecido y posición y establecido por mucho tiempo, ¿cuál fue? El ministerio pastoral. Ahora, nosotros estamos teniendo un grupo objetivo para ministrar, y son los jóvenes. Dentro de ese grupo de jóvenes, nosotros debemos de discernir para qué Dios nos está llamando, porque el llamamiento define tu rol en la misión. Lo segundo es que el llamamiento garantiza, provee convicción, y no es lo mismo ministrar con incertidumbre que con la convicción que para esto fui creado, para esto soy capacitado, Dios está conmigo en esta misión. La predicación, el servicio, la administración, todo lo que se hace en el ministerio, cuando se sabe que Dios nos ha llamado para ello, recibe autoridad. Lo tercero es que el llamamiento alimenta la esperanza. Cuando vienen los desafíos, cuando vienen las necesidades, cuando vienen los problemas, lo que te va a hacer mantenerte en el lugar es que Dios me ha llamado. Quisiéramos que pasara al hablar de la identidad pastoral. ¿Quiénes somos como ministros, pastores de jóvenes? ¿Quiénes somos? Porque lo que hacemos está determinado por quiénes somos. Entonces, es importante comprender cómo se veía Pablo a sí mismo. Pablo se veía a sí mismo, en primer lugar, voy a mencionar como apóstol. Romanos 1:1 y todos los 1:1 de Efesios, de Colosenses, de 1 de Timoteo, de 2 de Timoteo, dicen: Pablo, ¿cómo? Apóstol de Jesucristo. Nosotros ya conocemos que la palabra apóstol quiere decir enviado. Ahora, el primer enviado, ¿quién es, hermano? Jesucristo. Jesucristo es el primer apóstol. Jesucristo es el primer enviado. Si nosotros leemos en Hechos capítulo 3, versículo 26, allí comprendemos que en la predicación de Pedro dice: y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él, Dios, lo envió por amor a ustedes para su salvación. Jesucristo es el primer enviado. Por eso Él dice luego en el Evangelio: como el Padre me envió. La palabra apóstol también es aplicada a aquel grupo de 72 discípulos que Jesús envió en Lucas capítulo 11 y 49. Todos los discípulos a quien Él envía en la misión son apóstoles. Ahora, los delegados de la iglesia al servicio de otras en necesidad también se le llamó apóstol, según Corintios 8:23. Pero nosotros limitamos a veces el término apóstol al clásico, que se refiere a los 12,
a los 12, Mateo capítulo 10, versículo 1. Y llamó a sus discípulos y escogió a algunos como apóstoles. Pero Pablo no está entre los 11. Él es un apóstol abortivo, fuera de tiempo, interpretan algunos. Otros dicen pequeño. Y esta segunda interpretación tiene armonía con lo que habla Pablo en otra de las cartas, que dice: yo soy el más de todos, porque ellos perseguían la iglesia de Dios. Ahora, Pablo es otro apóstol, y en un gran sentido nosotros también somos apóstoles, porque Jesús dijo en una de sus comisiones en Juan: como el Padre me envió, yo os envío. Y Mateo capítulo 28 dice: por tanto, yendo. Y lo estás enviando también. Somos enviados, hermano. Tú eres un apóstol en ese sentido. Eres enviado con una comisión, con un mensaje, con una autoridad que viene del reino. Tú eres enviado y yendo hacia la misión.